La conjunción del Sol con Quirón se está dando cada año desde que Quirón entró en Aries y nos quedan 3 conjunciones más con el Sol en conjunción con Quirón, porque más o menos en 3 años Quirón sale de Aries y entra en Tauro. Entonces hay que aprovechar estos momentos para sacarle la mejor sustancia. Cada vez que el Sol pasa por encima de un planeta, le trae conciencia, visibilidad, entendimiento, sentido, propósito. Traer estos temas a un arquetipo como el de Quirón, que es el arquetipo de la injusticia, del dolor, es bien interesante porque es algo que nos contacta con nuestra humanidad y con nuestro camino y nuestro paso perecedero en este plano. Para hablar del tema, ¿quién mejor que nuestro querido Javier Aragón en estos domingos madrugados? Qué rico estar acá contigo, Javier. Bienvenido. Igual, igual, Juan. Gracias también por tu tiempo, gracias por estar aquí, a toda la audiencia con un tema genial, porque hay que aprovechar, como bien lo dijiste ahora, que está en Aries y se deja manejar, a ver cómo va a ser ese Quirón en Tauro. Pero por ahora ocupémonos del hoy, pensemos en el sol y en el hoy, lo que está más cerca de nosotros y la oportunidad que tenemos con un tema fascinante. Excelente domingo también para ti, Juan, y para toda la audiencia que ya está ahí conectándose. Y es que, Javier, un arquetipo como el del planeta Quirón, que el planetoide no es un planeta, es un asteroide, cometa, planetoide, y precisamente cuando lo descubrieron en 1977, no sabían qué categoría darle, no sabían dónde ponerlo porque decían, bueno, pero esto es un asteroide que se quedó atorado en el sistema solar, o es un planetoide, o qué es. Entonces decidieron ponerle el primer nombre de un centauro, que es precisamente mitad hombre, mitad caballo. Le dieron el nombre de Quirón. Y justo, a ver, Quirón siempre ha estado en esa zona del sistema solar, desde mucho antes que el ser humano existiera, pues, porque estos en términos astronómicos que son gigantescos. Sin embargo, en el momento en que el ser humano lo descubre, lo puede ver con un telescopio, puede llegar a un cálculo matemático y definir dónde está caminando, es similar al momento en donde podemos empezar a definir ciertas funciones humanas. En este caso fue descubierto en 1977 cuando nuestro querido psiquiatra, referente y luminar de la humanidad, Boris Cyrulnik, eh, deja un legado con la palabra resiliencia y hace una definición. Hasta ese momento la palabra resiliencia solamente era usada en la metalurgia y gracias a Boris empezamos a usar este término en la psicología. El término de que pese a todos los factores de riesgo, pese a todos los golpes de la vida, tengo la gran capacidad de levantarme y de ser una persona especial, única, diferente, y no repetir unos esquemas con el pasado, del ojo por ojo y diente por diente, sino de hacer una historia de mi vida distinta. Si nací en una familia de ladrones, tengo la gran oportunidad de hacer algo diferente. O, o también tengo la gran posibilidad de ser el vengador de todas esas zonas y y de alguna manera mi corazón queda anegado en una espiral de odio sin fin. Entonces, descubrir en 1977 tanto la palabra resiliencia a nivel psicológico como el boom de todas las terapias alternativas que empezaron a surgir en los años 70, es algo que está asociado con el sanador herido, con este símbolo de Quirón, Centauro, que precisamente el hecho de que esté mitad caballo, mitad bien animal, patas bien puestas en la tierra, y mitad hombre, con una visión puesta en el cielo, y que es herido en su mitad caballo, muestra precisamente la historia de la humanidad, que siendo nosotros totalmente infinitos en imaginación, sentimientos, mente, percepciones, estamos en un cuerpo finito que algún día debemos dejar y que por más de que tengamos la ciencia y la tecnología, somos finitos y llegamos a un momento de la existencia. Y esa es la gran herida que nos viene a retratar Quirón y que cuando justo en el mito él logra cambiarse por Prometeo y muere para su sufrimiento. Y esto es una gran enseñanza de que como humanos, en un momento dado, cuando entramos en los procesos de aceptación, no de resignación,
sino de aceptar que las cosas son como son, entramos en una fase de sabiduría y de entendimiento preciosa. Entonces, que el hecho de que el sol llegue allí es un momento y una oportunidad, anualmente se presenta desde los últimos años, cada vez que el sol entra en Aries, tenemos la gran oportunidad de traer luz a este arquetipo, de poder eh, ser más humildes con lo que nos trae Quirón y empezar en una zona de aceptación para activar la resiliencia y activar otras formas terapéuticas que nos permiten entrar en procesos de sabiduría y de alquimia interna. Sí, bellísimo esa parte que mencionas, Juan. Además que, como tú lo mencionabas, ¿no? Ese Quirón de una manera está conectado con algo que necesita ser reparado, con algo que necesita ser asistido, con un tema de lo que claramente, si está en el presente y si lo estamos viviendo, es porque en fases pasadas o abuelos mirando para atrás, todo lo que es el árbol genealógico, todo lo que son las lealtades también con la familia, todo el sistema. Hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no se ha logrado diluir, hay algo que todavía no se logra comprender. Y sí tiene la tendencia a generar como esa mancha. Por eso casi siempre cuando una persona está viviendo una experiencia quironiana, que es dolorosa, digamos que para aterrizar la palabra en un sinónimo que sea más legible para algunos que de pronto no manejen mucho la astrología, una palabra que conecta muy bien con Quirón es el dolor. Digamos que esa es la parte donde Quirón viene a ser ese gran maestro de enseñarnos que lejos de hacerle el feo a Quirón por el tema doloroso, por el contrario, que hay un gran aprendizaje, que hay una gran alquimia, que hay un gran precio, hay un gran legado por justamente estar trabajando y hacernos cargo de ese dolor. No es fácil porque la palabra dolor, pues yo creo que ninguno de nosotros no hay voluntarios para eso. El dolor físico, el dolor mental, el dolor emocional es quizás de los estados en que más logran frustrar la materia. Entonces no hay voluntarios para eso ni para los cercanos. De hecho lo decimos también, ¿no? Lo que sea menos salud, lo que sea menos esto, pero no es suficiente. Quirón nos dice no es suficiente con hacerle el feo. Por eso Quirón también tiene fama de el feo, lo feo en el sentido de qué puede llegar a ser eso feo que no me gusta de mí. ¿Cuál es esa parte fea? No, el feo del zodiaco, que en parte de la mitología también nos va contando que fue rechazado, tiene un punto de rechazo. Entonces también claro, Juan, cuando identifico y logro hacer consciente una parte que no es tan agradable para mí, no tanto que el otro me la diga, porque Quirón es muy interno, Quirón es muy de mi herida, Quirón es muy de nacimiento, Quirón es el primero en darse cuenta soy yo. Antes de que el mundo me diga feo, yo ya me lo dije 1000 veces. Antes de que el mundo me diga, uy, mire usted cómo tiene eso, uy, mira cómo tiene los pies, mire cómo tiene la oreja, mire cómo tiene eso tan feo, ¿qué es eso? Antes de que el mundo me lo diga, yo ya me lo identifiqué, yo ya me lo vi. Entonces es ese empezar a vivir y empezar a hacer las paces con ese Quirón y qué hago con esto feo, con esto nauseabundo, con esto que me repugna, que puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, porque de pronto alguno diga, no, yo estoy feliz con... Y Quirón a veces tiende a camuflarse en ciertas áreas de la vida porque es tan dolorosa la herida, Juan. Tenemos algunas heridas, algunas grietas que están tan abiertas que desde el punto de vista de la psicología muchas veces como mecanismo de escape es evadirlas, ¿no? Prefiero no atenderlas y me hago de cuenta que esto no existe en mi vida, nadie me está viendo y esto caminando rápido no se nota, yo me voy por allí, mejor. Entonces, muchas veces, ¿quién será Quirón? ¿Cómo lo tendré? ¿Qué será en mí? Y cuando ya empiezas a tocar ciertos puntos, sí, sí me ha pasado, sí, toda la vida lo he sentido. Ahora con el sol en Aries, pues además que todo lo que está pasando en Aries, ¿no? El equinoccio, todo lo que empieza a moverse, creo que ahí es donde está más esa herida que también provoca cierta idea de superioridad en algunas personas o en algún tema de que puede polarizarse, ¿no, Juan? O me puede llevar a la víctima totalmente o a mí no me duele nada. Yo estoy, lelo, estoy, pero aire puro, esto es luz puro, ya, esto es una cosa.
claro, dependiendo la herida, ¿no? Entonces van a haber como estaciones, por así decirlo. ¿Cómo estás? Divinamente. Todo funciona de maravilla. Divinamente. Ese divinamente. Y por detrás todo destruido. Todo- Claro, claro, claro. Esas son las heridas que Quiro nos viene a recordar y que muchas de esas situaciones no se van. Entonces, si le entramos al juego egoico de que vamos a acabar con eso, no, se van pero transformando, se van transformando con el tiempo. Pero de ahí también ese otro eslogan, esa otra parte de que es ese sanador. Entonces, Quirón, entender a Quirón, de hecho, cuando estamos estudiando la parte astrológica, es un asteroide complejo porque, pero al fin, ¿qué? Es lo feo, es el dolor, es el que sana, pero es la enfermedad, pero no entiendo. Y molesta y defínemelo, o sea, ¿por qué no me dices ya, maestro? Pero es que no le estoy entendiendo, sea claro, por favor. Usted está diciendo que esto es el dolor, pero que el sanador, ¿cómo va a sanarse? O sea, ¿se sana a sí mismo? No entiendo, ¿qué es eso? Y genera, no sé si te ha pasado, Juan, genera como eso. Tú utilizaste un término que me ha encantado, que es lo feo. Mm. Lo feo. Voy a amplificarlo un poquito más. Lo humillante. Eso, Eh, mm, donde nos sentimos desplazados. Estos son términos que pasan en la vida cotidiana, pero también en nuestra propia psique. Es decir, ¿cuántas veces vivimos de pronto unas experiencias en la infancia, en la adolescencia, y de repente empezamos en contacto social y decimos, uy, eso que viví no era lo que yo pensaba, qué pena. Sí, y me siento avergonzado, eso. humillado, y entonces prefiero evitar cualquier contacto con eso. Y entonces mi consciente simplemente lo ignora y dice, esto ni existió, pero queda ahí, guardado en la amígdala y guardado en el cerebro reptiliano. Y como eso está ahí rebotando, porque no le puedo dar un contexto, no puedo decir qué es, o para qué sirve, o si me construye o si me destruye, pues entonces la psique se encarga de volvérmelo a revivir con la pareja, el jefe, los amigos, de alguna forma, me vuelve a hacer el show, me vuelve a hacer el teatro para poder tener esta experiencia de una manera consciente. Entonces no nos damos cuenta que muchas veces repetimos unas secuencias, unas relaciones, mismo infierno de distinto diablo. Sí. Y cuando vamos a ver, estamos es tratando de sanar o de encontrarle sentido a algo que desde mi percepción, desde mi verdad, lo veo feo, humillante, vergonzoso y no apto para ser vivido. Pero la buena noticia con esto feo y humillante es que en el mito de Quirón, que nos cuenta que eh, Cronos, el dios de las leyes y de las normas y del tiempo, el inviolable con sus estrictas normas, hombre, se echa una cana al aire, se va y se pega una aventura con Filira, ¿sí? Y pues en esa aventura los va a pillar su esposa Rea y él se convierte en caballo y entonces Filira queda embarazada de un mitad dios, humano, caballo, de todo. Y ella, como es una ninfa preciosa y la belleza es lo que la rodea, cuando se da cuenta de que nace semejante monstruo, lo feo, lo humillante, lo vergonzoso, no lo quiere. Y curiosamente en el mito lo que nos dice es que esa es la gracia de la desgracia, porque si Cronos, que se comía a todos sus hijos, Mm. hubiera respondido por ese bebé, se lo come. Sí. Claro, Y si Filira simplemente acepta la fealdad y empieza, semejante Venus, semejante Afrodita, empieza a criar a semejante bestia, pues entonces, pues tampoco hubiera sido la mejor escuela y la mejor madre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Él es abandonado, Quirón es abandonado, y lo rescata Apolo, el dios Sol, el dios de la música, del arte, del que rompe las maldiciones familiares,
¿Sí? Entonces, ¿a qué voy de la buena noticia con lo feo y lo humillante? Es que es aquellas cosas que nosotros que consideramos que se salen de nuestra estructura egoica, de nuestra perfección, en el caso de Aries, de esta fuerza opulosa, o de este guerrero que puede con cualquier epopeya, de lo que venga, ¿sí? Gracias a que tenemos la interacción de Quirón, nos dice, "Ah, ¿y tú te crees que eres Superman o que eres que Iron Man, ¿no? Sí, cuando en realidad eres un humano más, finito, con errores, con equivocaciones? Esa es la desgracia del ego que me tumban, me rechazan los dioses, diciéndome: "Es que tú eres un primate, un mamífero. Ve a hacer lo que tienes que hacer". Pero en esas me adopta el sentido, el dios Apolo, me adopta el sentido y, la aceptación. Esta es mi realidad. Cuando yo acepto la realidad y empiezo a encontrarle sentido a mi realidad y no a las opulosas visiones arianas de, de ser el que se las gana todas. Es que yo o gano o empato y aquí estoy, ¿sí? Entonces, cuando llega Quirón y me dice, no, tú pierdes. ¿Sí? Y puedo aceptar eso feo, eso humillante, eso vergonzoso. Es el momento en donde entra la resiliencia y realmente la empatía y la sensibilidad humana a jugar un juego importantísimo, porque por las heridas entra la luz, dice Rumi. Y es solamente cuando nosotros podemos bajar ese ego inflado, espantosamente inflado, de creernos el ombligo del mundo, cuando por la injusticia de la vida nos confronta con situaciones que no tenemos una solución y que lo único que tenemos que hacer es hincarnos frente a ese proceso humildemente y decir, esto es lo que hay, esta es la enfermedad que hay, esta es el dolor que tengo, esta es la herida que me acompañará por siempre, esta es mi infancia que me va a llevar siempre a generar unas virtudes y unos talentos que en la vida se me hubiera ocurrido generar. Entonces, solo en ese instante se arma la resiliencia y empieza la sabiduría a hacer ese proceso alquímico de transformar el dolor en sabiduría. Qué bello, qué bello, qué bello, qué bello, Juan, eso que recordaste, que tiene ese tinte, que tiene ese quirón. Y justo es eso, resiliencia, la capacidad de rendirse, porque se requiere llegar a tener esa capacidad de me rindo, pero no rendirse desde el punto de vista egoico, doloroso, de me rindo como decíamos, bravucones, con bravuconerías, de que me rindo ya de porque la vida es un desastre, sino es un me rindo por el contrario, es un me rindo para recibir esa gracia, para recibir ese maestro y ya dejar de pelear con quitarme esto, sino por el contrario, me rindo para abrazarlo y decir, voy a fabricar algo con esto, voy a hacer que esto tenga un uso, voy a hacer que esto tenga un propósito, voy a hacer que esto tenga algo diferente para mi vida, volverlo un diferenciador. Entonces, ahí es donde surge lo que tú mencionabas, que detrás de toda desgracia, inevitablemente hay solo es un espacio para la gracia, ¿sí? No hay más. Ya cuando estamos en una desgracia de lo que sea, cuando algo ya es, qué desgracia esto que me está pasando, qué desgracia estar viviendo esto, en qué momento, qué desgracia mi vida. Pues justo ahí, ¿qué sigue después de la desgracia? La gracia, porque no hay más, de ahí para allá no hay más. Ya es tocar el fondo. Entonces, como que Quirón dice, qué bueno que llegue a esa conclusión, porque de aquí lo que vas a conocer ahora es la gracia. Ahora vas a empezar a sacar la gracia de todo esto y a comprender todo ese propósito. Por eso las grandes lecciones y Quirón siempre se va a filtrar en nuestra espiritualidad. Me preguntaba alguien hace algunas semanas en un curso, en un taller, me decía, ¿es posible tener alguna espiritualidad o algo conexión que nos conecte con lo grande, con lo finito, con esas deidades sin necesidad de tener que vivir una desgracia? Pero es que ahí está. Justamente la gran mayoría de acontecimientos y la gran mayoría de revelaciones que nosotros vivimos de manera genuina, genuina es que ni siquiera me preparo para eso, genuino es tan orgánico que me va pasando,
Es justo que a través de esa desgracia surge una gracia y comprendo y le doy sentido a la vida y a la muerte. Empiezo a darle sentido a por qué estoy y lo que me hacía morir o, o por lo que me quería matar resulta convirtiéndose automáticamente el combustible para la vida y para motivar a otros y para vivir esa resiliencia y para llegar mucho más lejos y decir, no, ya me di cuenta que por ahí no es, pero era necesario hacer esa caída. Para tener ese impulso se requiere. Entonces, de ahí que Quirón tenga ese otro nombre de ser el sanador herido, porque no logra tampoco sanarse a sí mismo de una manera definitiva, que es lo que suele ocurrir mucho también con las personas que trabajamos de una u otra manera la materia o trabajamos la salud en distintos niveles, psicología, la medicina, astrología, que de una u otra manera son vertientes que van conectando una salud con el otro. Bueno, y si usted es astrólogo, entonces, por qué tal cosa? O bueno, si usted es astrólogo y sabe esto, entonces, ¿por qué no lo hizo antes o por qué le pasó esto o lo otro? O si usted es astrólogo, numerólogo y sabe tanto de, o si usted es psicólogo y sabe mucho, entonces, ¿por qué le pasó tal cosa? Ah, sí ve que usted no es perfecto. Ah, sí ve que es esa herida quironiana o la típica. Bueno, y si usted sana con las manos y si usted puede sanar a otra persona, ¿por qué tiene artritis? ¿Por qué tiene esto? Porque la gran mayoría de sanadores de personas de materias que tienen esa función carecen de mucha salud porque su función es quironiana, la energía es quironiana y están trabajando muchas veces con ese quirón. Entonces, lejos de lo que el ego ariano quisiera decir, demuéstreme, compruébeme, ¿sabes cómo eso? Es maravilloso entender a Quirón porque a través de esto nos damos cuenta que una es la historia de Aries, del ego, del guerrero, del que tú decías, yo todo lo puedo, y la lógica me dice que si tú sanas, pues tú tienes que tener excelente salud, y si tú eres psicólogo es porque todo lo haces perfecto y caes como los gatos, parado, y si no, entonces no tiene sentido, y todo lo demás, ¿no? O juzgar un entrenador, por ejemplo, por su físico, cuando los grandes entrenadores que verdaderamente están entrenando a los Mister Olimpia y todos estos, pues son personas que no tienen ese físico, pero son los gurús del entrenamiento porque tienen son quirones, quirones. Entonces, la historia de Quirón también va contando un pedazo donde a Quirón no encuentra otra alternativa que dice, a través de la enseñanza también puedo depurar mis heridas y lograr sacar y destilar este pus que está dentro de mí a través de contarle al otro, a través de echarle el cuento al otro y de hablarle, pero no desde un punto de vista víctima, mire la flecha que me metieron, mire la flecha, mi papá que me quiere comer, sí, mi papá Saturno, mi mamá que me repudia, que claro, es doloroso al principio y se va a vivir, pero cuando la persona a través de la resiliencia se levanta, enseña, porque eso es lo que dice la resiliencia, cómo puedo llegar a enseñarle a otro a través de mi herida, pero no enseñarle desde la víctima, sino enseñarle desde el ciclo cerrado, donde ya pasé por ahí y ya cierro el ciclo diciendo, bueno, pues recibí una flecha en una pata, dice Quirón, pues volvámonos arqueros, enseñémosle a otros a tirar la flecha, enseñémosles el punto al blanco, que es muchas veces lo que hacemos nosotros, los que trabajamos con la salud, con la parte de la psicología, lo que estamos haciendo también, cómo logramos llevar todo este terreno a algo que tenga sentido, porque si no la herida te traga. A cualquiera de nosotros la herida nos traga, porque frente a la herida desde el pequeño ombligo nunca va a cuadrar, nunca. Precioso, esto que mencionas, ¿no? Volvemos a estas frases bonitas que dicen: "El sufrimiento es opcional, el dolor no", ¿mm? Tal vez el solo hecho tenemos todos una cicatriz de una herida, se llama ombligo. Cuando nos cortaron del flujo del vientre materno. Sí, eh, entrar en este mundo físico, biológico, árido, es entrar a tener percepciones individuales que deben ser solventadas. Frío, calor, hambre, sueño, sed. ¿Sí? Nos volvemos un material biológico que tiene vida
y la vida come vida y se alimenta de vida. Y todas esas son heridas para una mente espiritual. O sea, lo espiritual y lo trascendente simplemente deberíamos ser ya, ya una nubecita perfecta donde no tenemos ni hambre, ni frío, ni sed y todo es perfecto. Pero en esa supuesta perfección espiritual somos tan volátiles y no hay concentración de nada, pues que no podemos concretar, hacer, construir, generar, visualizar. Entonces necesitamos de la experiencia biológica, necesitamos de la herida quironiana, necesitamos sentir que nos duele la cadera, como a Quirón por el flechazo que recibió, para sentir que tengo una concentración, que aquí hay alguien, que hay un yo. Y el dolor a veces lo que hace, o el hambre, o la sed, o el frío, o lo que sea, lo que hace es la necesidad de respirar. Cuando tomamos una respiración, lo que hace es decir, aquí hay alguien, aquí hay un yo que tiene una serie de capacidades. Y encender el sol es precisamente Ay, qué darle bello. sentido a ese proceso que significa el rescate que hace el dios Apolo de Quirón, de esta gran herida. Nacemos en total desvalimiento. Más de un año para aprender a caminar, Javier, y para aprender a hablar. Sí, o sea, y así como 7 años para aprender a vestirnos solos. O sea, y como 21 años para empezar a decir, oiga, como que yo ya sé quién soy, ¿no? Y de ahí a los 42 años y decir, uy, lo que sabía que era ya no soy, ¿sí? Entonces, fíjate lo interesante, ¿no? Nacemos en una carrera contra el tiempo, es una, volvemos al tema, el término es que es como he estado leyendo la gran epopeya de Gilgamesh. Entonces, por eso se me quedó grabada el nombre de epopeya, porque es que nacemos y el gran reto que tenemos como héroes es crear una personalidad individual, empezar a saber quién somos, qué queremos, qué nos gusta, qué nos disgusta, cómo solventamos necesidades internas y demás. Y nos gastamos tal vez 50 años en llegar a conocer eso. Hasta que llega el retorno de Saturno, porque, perdón, de Quirón. Quirón se demora 50 años en dar toda una, para que llegue, cuando llegue y decir, que tienes empresa, que tienes dinero, que tienes cosas, que te crees el rey del mundo. ¿Sí? ¿Te crees? ¿Eso te lo crees? Pues mira, así de sencillo, con algo tan sencillo como un diagnóstico, como el nido vacío, como, como todo, con todo lo que has hecho identidad, con esa profesión, con ese título universitario que tanto te jactabas que tenías, con esos logros y con esos éxitos, mira, de repente esto es tan frágil que realmente tú crees que eres ingeniero, psicólogo, astrólogo, que tú eres solamente padre, madre, que esos títulos te definen. Entonces llega Quirón y Quirón precisamente el símbolo es una llave. Quirón llega y injustamente todo lo que he construido en esos 50 años, de repente eh, algo lo desbarata y no me queda de otra que arrodillarme frente, porque en un principio es yo lo que me propongo con la vida. Y Lo finalmente defiendo. llega Quirón y me dice, ¿seguro? ¿No será más bien que la vida se propone algo contigo y que tú no lo has sabido leer? Y que llega el momento con ese retorno de Quirón, sobre todo para nosotros los que tenemos un Quirón en Aries, que se ha ensanchado, son 3 años de retorno ahí, ¿sí? En donde nos dice, bueno, y con todo esto se abren las puertas de lo transpersonal, se abren las puertas de tu estructura egoica, te ha servido, te ha traído hasta acá en un buen barco o en un mal barco, no importa, pero de todas formas has hecho identidad, o bien sea identidad ganadora o identidad como víctima, pero has hecho una identidad Sí. de alguna u otra forma y ahora llegó el momento de abrir las puertas de lo transpersonal, entendiendo que todo lo que has construido hasta ahora es simplemente un vehículo, no eres tú. Ese vehículo te puede llevar a navegar con todo este aprendizaje, estos dolores que has vivido y este sufrimiento que ha sido opcional a veces y en otras no tanto. eh, con todo esto te has vuelto una persona sabia y ahora llegó el momento de hacer una distribución de eso que has llegado a recibir y a aprender. Entonces entra, por eso entran los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, es donde todo lo que yo he hecho, eso no tiene derechos de autor ni marca registrada. Esto es de la humanidad para la humanidad
y todo el camino y las decisiones que he tomado con cada una de mis heridas, injusticias y situaciones, esas venganzas que me he cobrado o esos altruismos en donde he dejado simplemente que mi corazón se libere de esos pesos, eso es algo que yo estoy dejando como legado por mi ejemplo, por mi forma de hacer la vida. Entonces, Quirón en ese retorno de los 50 años, pues nos abre la puerta a encontrar un más allá, por supuesto. Esto es algo que está en el tiempo, en los cronogramas de los tiempos siderales, pero depende de cada individuo cómo lo lea. También yo puedo llegar a tener ese contacto con Quirón, sentirme totalmente impotente, desvalido, porque había hecho identidad total y profunda con mi estructura egoica, y al tener esa sensación de que me están quitando injustamente lo que me he ganado a pulso y lo que me he ganado a fuerza, entro en una zona de venganza o por lo menos en una zona de matoneo a otras personas, a los más vulnerables, para yo sentir que sigo teniendo un control y un poder. Entonces ahí vemos los grandes dictadores con esos puntos de Quirón tocados, cuando tocan un planeta a estos grandes dictadores, que en lugar de entrar en el proceso de humildad, de perdí, de aceptación y demás, entran en un proceso de vulnerar los derechos de otros para sentir que siguen teniendo el control y el poder de una forma inversa. Y pues detrás también de la figura de Quirón podemos encontrar no solamente el sabio sanador herido, eh, que se vuelve un luminar poderosísimo y se vuelve todo un referente, sino también podemos encontrar los grandes dictadores que han llevado a la humanidad a sumirse en unas épocas de oscurantismo absoluto y que buscan la venganza de todo aquello que les han arrebatado injustamente. Arrebataron su infancia, su familia, su gente, y entonces cobran venganza. Y si tienen poder, pues mucho más, de una manera impresionante. Se jala, me llevo al otro a mi herida, jalo a los demás, me vuelvo un agujero negro que en vez de hacer el proceso de resiliencia y por el contrario, dejar un legado de decir, imagínate la vida que tuvo, la infancia que tuvo y mira lo que está haciendo, que es totalmente contradictorio a y no tiene una línea de secuencia en. Aquí ocurre todo lo contrario en la que tú mencionas, me llevo al otro en mi herida, pues si yo estoy sufriendo, pues usted también le tiene que doler. ¿Sí? Usted está como muy tranquilito ahí y yo sí con este dolor. Por eso con Quirón, ahora que tenemos ese Sol conjunción Quirón, es la oportunidad. Fijémonos cómo la astrología nos va marcando líneas de tiempo a través de los días, a través de los tránsitos, a través de los grados, y va dando vistazos y va diciendo, atención aquí, ¿no? Entonces el Sol hace una parada, el Sol hace conjunción con Saturno, y nosotros lo que vamos haciendo es como tocando los timbales, dentro de ellos OBS y demás, vamos tocando los timbales donde vamos narrando un poquitico hacia aquí, está más el sonido, hacia aquí, gira el barco hacia aquí, es como llevarlo, pero nosotros también vamos dentro del barco. Sí, es como el capitán, sí, el capitán es el que va dando las instrucciones y va a movimiento, pero al momento de algo va dentro de la embarcación también, no es que esté fuera de ella. Lo mismo nos pasa a nosotros. Lo que hacemos es tocar, por eso hablamos de oportunidad. Tenemos la oportunidad de reconocer en este momento cuál es mi quirón, cuál es mi herida, qué me duele, qué es lo que me está doliendo y también ser conscientes, sol, conciencia, brillo, luz, ser consciente que no lo que a mí me duele le tiene que doler al otro, ¿sí? Me dueles a mí, al otro no. Entonces, llevarme al otro en la herida es, pero mira este dolor que yo tengo de lo que sea. Cada uno de ustedes ubique sus dolores. Ahí cada uno en lo que nos está viendo, yo creo que esto es fácil, esto no es difícil, no requiere mucha ciencia. Es simplemente reconocer y decir cuáles son mis heridas físicas, cuáles son mis heridas emocionales, cuáles son mis heridas mentales en este momento, qué es lo que me está doliendo en este momento de recuerdos, de imágenes, de creencias, cuál es la persona que tengo aquí atravesada, cuál es el familiar, no tiene que ser un gran enemigo, puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser un hijo, puede ser mi pareja, puede ser un hermano, una hermana. ¿A cuál es esa herida? ¿Cuál es esa herida que tengo ahora y es mía?
¿Qué quiere decir que es mía? Que yo no puedo endosársela a los demás. Yo no puedo decirle a Juan, Juan, pero es que mira cómo me duele. Claro, él puede llegar a desarrollar compasión y decir, te entiendo, Javier, pero ¿qué estás haciendo para eso? Y tú cómo eres, Juan, no te apiadas de mi dolor, mira mi garganta que no puedo hablar, pero ¿qué hago? O sea, no tengo la cura. Aparte de observar, aparte de preguntarte, de acompañarte, no es mi herida, es tuya. Entonces, ahí en todos los sentidos es donde debemos decir, esta herida es mía, un tema de infancia, y empezar a reconocer y hacer esa introspección, y ese ir profundo, ir demasiado inside y sí, muy profundo, y empezar a destilar qué me está diciendo, qué me está conectando, porque desafortunadamente, o mejor, afortunadamente, las heridas quironianas solo tienen una puerta. Por eso, como tú mencionabas, la llave, solo hay una llave y cada uno tenemos esa llave. No con una llave ajena, es una puerta que no abre con llave ajena. No hay cerrajero para eso, como en Matrix. Muchas llaves, pero el cerrajero no encuentra. Entonces, muchas veces estamos buscando en el otro cómo me sana y cómo me cura. Y cuando digo otro, puede ser psicólogo, gurú, y a veces ni nosotros tenemos acceso a esa llave. ¿Sí? Quirón apenas mira la escena y dice, otra vez, cambio de psicólogo, cambio de astrólogo, pero no se ha dado cuenta que la llave la tiene usted. Hasta que usted no meta esa llave y gire, no va a pasar nada. Precioso ese ejemplo Profundo. que estás dando. Mm. Hay algo que mencionas con ese respecto y es que hay una frase bonita que escuché alguna vez que dice algo así como, si no curas tus heridas, sangrarás sobre personas que jamás te hirieron. Mm. Yo lo mencionaría también de otra forma, si no la ves, si no entiendes tu herida, más allá de curarla, cuando tú logras ver que portas una herida, pues no vas a estar sangrando encima de otros. ¿Y a qué voy con este sangrando encima de otros? Mira, Javier, digamos que tú tienes una herida acá en este hombro, ¿no? Y yo me veo contigo y te digo, pero querido Javier, y entonces estoy efusivo y entonces te mando el brazo así, te abrazo duro y te hago una buena palmada y tú, ay, sí. Entonces, ¿Cómo y me tú heriste, Juan? inmediatamente, exacto, me dices, me heriste, Juan, me heriste, ¿por qué me hiciste esto? ¿Sí? Cuando es tu herida, es tu herida. Yo simplemente estaba efusivo saludándote. ¿Sí? Entonces, esto pasa muchas veces cuando llegamos a una reunión. Por ejemplo, estamos en una reunión familiar, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurre hablar Uy. algo de alguien, ¿sí? Y lo habla con énfasis. Y ese otro alguien se hiere profundamente y dice, me heriste, me, me has, me has matado. ¿Sí? O sea, de entrada quiero decirle a todo el mundo, nadie tiene el poder de herir a otra persona. Ah, Solamente la otra persona hace evidente tu herida, la herida que tú no has querido con tu llave darle sentido, abrir esa puerta para verla, reconocerla y hacer algo con ello. ¿Sí? Y generar, sobre todo, nos dice Quirón, sabiduría con esa herida. No quieres verla, no es contigo, la tienes olvidada, la tienes allá en el closet, ¿sí? No visible, y cuando llega un familiar, un amigo, un enemigo, y te la muestra por su efusividad y su cercanía, le echas además la culpa al otro que fue el que te hirió. ¿Sí? Entonces, no sé, en parejas estamos, es que me heriste, me fuiste infiel o me fuiste, mejor dicho, me dañaste. No, o sea, tú traes una herida con tus papás, de bien sea abuso o bien sea que te dejaron abandonado o lo que fuera, y tienes una herida de abandono. Y si te buscas a una persona para con unas características similares a tu papá, pues te va a mostrar ese abandono que hizo tu padre, vuelve y te lo muestra. Pero no es que el otro al irse te está hiriendo, es que te está mostrando que tienes una herida desde la infancia que no has querido mirarla, analizarla, entenderla. Y como no la has querido mirar, entonces sigues repitiendo el esquema de abandono porque te sigues abandonando tú internamente, te abandonas con la dieta, con el sueño, con el orden, con la creación de cosas y simplemente apenas el novio te abandona o tu pareja te abandona, dices, me heriste, eres el culpable de que mi vida sea una desgracia.
Hombre, nos quedamos en las formas y no nos vamos al centro. Coger la llave, abrir con esa llave, es mirarnos en profundidad. Y decir, tú no me dice, tú no tienes ese poder. Tranquilo, yo tengo ese poder y me lo hago solito. Y me puedo herir y me puedo sacar más sangre que cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nadie tiene ese poder afuera. Solamente es un reflejo de lo que tú tienes adentro. Entonces, deja de proyectar tus heridas en victimarios afuera. Ellos solamente te están reflejando, poniendo un espejo de las heridas que tú traes desde la infancia, o si a veces nos vamos más atrás, desde lo genético y desde lo transgeneracional, que ninguna de las partes familiares ha podido resolver y que simplemente sigue rebotando en el tiempo, hasta que llegas tú, paciente identificado, chivo expiatorio, que recoge todas esas situaciones y dice, a ver qué hacemos con esto. ¿Mm? Debe haber uno en el clan, en toda la cadena, en todos los eslabones que van formando la cadena. Si no hay uno, a eso es a lo que se le llama conciencia, porque no hay que verlo tampoco desde, ay, ¿y por qué a mí? Como por qué a mí me toca, Juan, resolver los conflictos de mi abuela paterna que ni la conocí, de un papá que ni siquiera fue ausente, ni siquiera yo conocí a mi papá a los 20 años, como a mis 20 años conocí a mi papá. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Como por qué me tocó a mí. No es el tema de me tocó. Fíjense lo importante de estar vivos, que es aprender a estar vivo. Y una de las primeras reglas que nos enseña Quirón es escúchese cómo se habla. No, no es a usted mismo, no es que le toque, sino que al momento de hacer esa conciencia, esa correspondencia, ya el que hace conciencia tiene dos alternativas de elección. ¿Sí? Me hago el loco, porque esa es una alternativa, ¿sí? Un arcano cero invertido, me hago el loco, literal, porque hay una gran diferencia entre un arcano cero derecho, que es estar loco, que es válido, puede haber una persona que esté loca, entre invertido a que me hago el loco. Y ahí es el poder donde se genera esa disyuntiva y donde empezamos a mirar, bueno, ¿lo asumo o no lo asumo? Y a eso se le llama libre albedrío. Entonces, fíjate que lo que tan rápido se dice, ¿por qué a mí, por qué me tocó? Es un tema completamente puesto en la mesa que Quirón dice, no, dentro del diálogo de estar vivo es su elección. De usted tiene la oportunidad de cambiarlo y no es tanto por ellos, porque ellos ya no están. Muchas veces ellos ya no están, ya murieron, ya trascendieron, ya no están. Entonces no es por ellos, no es hacer la tarea por ellos, no es hacer el trabajo por ellos, ni facilitarle el trabajo a mi papá, no, es por mí. Porque Quirón dice, si usted logra ajustar todos esos eslabones, va a tener una mejor calidad de vida. Porque dése cuenta que está en una selva, dése cuenta que está en un planeta depredador, donde el pez grande se come al chico. Dése cuenta dónde está, ponga los pies sobre la tierra. Quirón dice, esto es una selva y usted hace parte y es un mamífero más. Entonces, ya que va a estar acá de expedición, ¿sí? Pues tenga las mejores y construya la mejor choza, consuma el mejor alimento en medio de todo. No es porque usted tenga que venir a resolver nada. Mira que hasta allá nos lleva el ego, porque Quirón también nos dice en nuestras narices, ¿y usted cree que usted va a poder resolver lo que otros hicieron o no hicieron? ¿Qué se cree usted? Usted es uno más. Es por ti, o sea, usted no le va a resolver usted no va a resolver nada de por allá afuera, no, es para que usted tenga una mejor calidad de vida. Esa es la importancia de empezar o sea, hay que verlo como algo productivo, hay que verlo como algo que nos sirve y nos aporta siempre, ponerle buena voluntad a Quirón, porque si uno agarra a Quirón, si uno toma a Quirón y lo agarra y lo interpreta en la carta, que eso es lo que a veces se nota mucho de este lado, también entiendo por qué no es fácil. No, no vamos a decir que Quirón tiene muchas líneas, Quirón tiene muchos puntos que requiere, sí, tratarse. Pero a veces veo que se toma que esto está aquí y nos vamos a todo lo negativo y la herida y esto está feo, imagínate, tengo a Quirón en la casa 7 y acá y esto está así, entonces como que todo me encaja, todo es perfecto y yo digo, bueno, y dónde está la otra parte? Porque ahí es observar, una cosa es observar el diagnóstico y otra cosa es cuál es el mecanismo y cuál es el proceso que vamos a hacer con ese Quirón. Abandonar. Yo creo que acá la idea, Juan, hablando de Quirón y ya untado el dedo, untada la mano, soltemos y abandonemos la creencia de que se va a sanar.
a llegar, ya, mi Quirón está sanado. Yo ya sané, porque cuando tú ves esa parte no es ni siquiera por ego, sino que uno, "Ay, se va a dar tan duro, se va a dar tan duro que no es por ahí, no es tanto porque si lo hayas logrado o no lo hayas logrado, es lo de menos. Yo ya sané mi Quirón. Quirón está todo el tiempo vivo, Quirón está todo el tiempo poniéndonos en un proceso. Entonces, en el mismo momento que yo levanto y la mano y digo, sí, yo hace 10 años, Juan, hice una constelación y sané mi Quirón, y entonces mi Quirón está limpio y yo ya eso lo sané y en mi vida ya está. Del otro lado, cuando Juan me escuche, dice, Javier se va a pegar un porrazo, sí, se va a dar durísimo contra el mundo, porque ya está dándolo por hecho, por sentado, ya está completamente, no, Quirón siempre va a mostrarnos algo, porque es la de dolor de herida, es decir, de vida. ¿Qué significa esto? Que es el encargado de recordarnos que no vinimos a un paraíso de Edén, que esto es humano, que esto es sentido y es lo que nos hace, justamente es lo que nos conecta entre la vida y la muerte. Entonces es el proceso, tampoco es para llevarlo al otro sitio de atormentarnos porque Javier dijo que esto ya no se podía sanar y esto nos vamos a morir todos. No, porque mira cómo el ego puede llegar a pimponear de un extremo, a polarizar de un extremo al otro. No, sino es ir entendiendo el proceso. ¿Dónde está mi Quirón? ¿Dónde está mi Quirón ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué me está enseñando? ¿Cuáles son las heridas? ¿Y cómo puedo aprender? Porque puedo solucionar algo con un alguien hoy y en 2, 3 meses se me presenta por otra línea, o sea, siempre va a estar latente. Mira, Javier, estás tomando unos puntos allí preciosos porque cada vez que nosotros nos creemos que podemos sublimar o tomar el control y el poder de esos arquetipos, y entonces es que ya vi cuál es mi herida y la voy a sanar del todo. Entonces no me va a volver a doler nunca, ¿sí? Y como bien mencionabas, los médicos también se enferman. Los hijos de los psicólogos somos los que tenemos hijos más complejos. O sea, o sea, y en los astrólogos ni se digan, mínimo, si eres astrólogo vas a tener un hijo acuariano y con un Urano bien fuerte y te vas a dar cuenta de eso. Bueno, en fin, bueno, pero más allá de eso, lo que quiero mostrar es que en el mito de Quirón dicen también la salida. El sufrimiento que tiene Quirón por una herida de una flecha con veneno de hidra, de la más venenosa posible, en un cuerpo inmortal como es el cuerpo de Quirón, genera una herida que supura todos los días y que él con toda su sabiduría y todo su conocimiento de hierbas y de cosas no puede sanar y el dolor es constante e intenso. Y él tiene dos opciones, una es irse a la cueva a aullar su dolor y a lamerse sus heridas y la otra es con esa sensibilidad que le produce el dolor convertirse en el héroe, en el maestro de todos los héroes de la mitología griega, ¿sí? Pero va más allá de esto. Su amigo Hércules, que es quien lo hiere accidentalmente, intercede ante Zeus y ante su otro amigo que es Prometeo, que está encadenado en el Cáucaso, y le dice cambiémoslos, porque la única forma de solucionar el problema de Prometeo encadenado en el Cáucaso es cambiándolo por un inmortal que muera un inmortal. Entonces Hércules encuentra la gran solución. Esto es facilísimo. O sea, tú, Quirón, estás sufriendo todos los días con este intenso dolor. Entonces tu solución es volverte mortal. ¿Sí? Ahí está la solución de todo el problema. Cada vez que tú crees que tienes, que eres un ser inmortal, hijo de los dioses, que por tus venas no corre sangre, sino ibris, creyéndote más allá de los dioses, ¿sí? O sea, creyendo que puedes con todo. Entonces, es que tengo Quirón en mi carta, yo también puedo con eso. Venga a ver la herida, venga a ver lo sano, ya no me va a doler más. Ahí sí, hoy ya no me duele. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva sigues siendo inmortal, sigues creyéndote hijo de los dioses, sigues creyéndote más que los dioses mismos, pero en el justo momento donde tú aceptas tu humanidad, que bajas la cabeza, que tienes aceptación porque hay cosas que son injustas y que no tienen un sentido y que son absurdas y que simplemente son. Esto va sobre todo para las personas que tienen mucho Acuario en su carta, una luna en Acuario, una luna Urano, no sé qué, que consideran que todo tiene que tener una explicación, o una luna en Libra, todo tiene que tener un porqué y qué sufrimiento cuando no le encuentro el porqué a que ese niño nació así o a que la vida es de esta otra manera. Y sufro porque sigo creyendo que soy como los dioses, cuando simplemente acepto
que en la vida y en la biología hay cosas que no tienen sentido, que pueden ser absurdas y que son simplemente y que lo único que hay es aceptación, entro en la fase de Quirón en donde se cambia en el Cáucaso por Prometeo. Y al cambiarse en el Cáucaso por Prometeo es la gran solución a la herida. O sea, la solución a la herida es decir, somos finitos, todos vamos a morir en algún momento. Como somos finitos y todos vamos a morir, entonces acepto mi vida en el formato que viene. No puedo ser un dios, ¿sí? Ahí está la verdadera sustancia de Quirón. No en creer que vamos a sublimar el dolor y no, porque ahí seguimos sufriendo. Eso es lo que hace que Quirón sufra todos los días por estar conectado con su inmortalidad. Cuando simplemente se vuelve mortal, deja de sufrir, para el sufrimiento. El dolor sigue estando seguramente, pero el sufrimiento para. Le encuentro sentido, objetivo, trasciendo el proceso. De ahí la gran importancia de en estos momentos que tenemos ya hoy 6 de abril y más o menos hasta el final del Sol en Aries, desde ya está, empieza a ver la conjunción Sol-Quirón, se vuelve partil en plena luna llena, o sea, vamos a tener una luna llena con Quirón de por medio, con una proyección social hacia Libra, ¿sí? De todas las heridas y la injusticia. Eh, Todo este proceso, estos 13 días que quedan de esta conjunción, es un momento para salirnos de estos procesos de inmortalidad y de creernos los que nos las sabemos todas y llegar a la humanidad y afrontar este cuerpo, vivirlo, sentirlo, apreciar esos dolores que me trae a veces, apreciar que es una invitación a mirar algo más allá, algo más profundo, algo que no he querido ver porque me parece feo, me humilla, me da vergüenza. ¿Y por qué no darnos un momento dado en estos días con Sol conjunción Quirón en un signo de fuego que permite la conciencia de las cosas, darnos la oportunidad de revisarnos, de que no hay nada tan feo, tan humillante, ni tan doloroso, tan innombrable, porque si creemos en eso, lo único que hacemos es identidad por víctima. Esto que me pasó es tan doloroso que no me vengan a decir que tiene un sentido, porque nadie más ha vivido este dolor en la vida. Y entonces hago identidad en mi dolor y además secretamente, porque además ni siquiera es innombrable. Entonces, y eso genera mucho daño. Nada mejor para una herida que airearla. Cuando yo cuento mi dolor, Wow. eso es algo que hacen precisamente, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos o las terapias grupales. Se cuenta un dolor o una terapia grupal de duelo y empiezo yo a escuchar el duelo de la otra persona y me doy cuenta que lo mío está, pues no es ni pálido a lo que le está sucediendo al otro, ¿sí? Y de alguna manera airear la herida y darme cuenta que no ha sido solamente porque el universo se ha ensanchado contra mí, sino que hace parte de la humanidad, de nuestro legado como humanos, permite empezar a sanar esas heridas y herida contra herida sana, mucho, posiblemente. Entonces, uno de los factores resilientes y de quironianos más importantes es no te aísles, no te vayas a tu cueva a lamerte la herida y a aullar el dolor. Socialízalo, socialízate. Vas a darte cuenta que en la medida en que cuentas tu herida, te ayudan a cargar con ese dolor muchas personas que están al lado. E incluso sus ejemplos de vida hacen que empieces a diluir como cuando te lavas una herida con agua, después le echas bueno, cualquier sustancia que permita limpiarla, ¿sí? Esa dilución es lo que permite que cuando hables del problema, cuando lo escribas, cuando lo cantes, cuando lo pintes, de alguna manera empieza a diluir y a limpiar la herida con la cual empiezas tú a aceptarla. Se oxigena, Digo, se agua oxigena, se oxigenada. oxigena. Se oxigena la herida, entonces cambia de tinte, cambia de... Aquí también es importante no comparar, ¿no? No llegar a ese punto, sino por el contrario, sublimar también la herida del otro. Sobre todo porque como está en un eje, Aries va a tocar también puntos de Libra. Toca también puntos importantes en el caso Libra, en el caso Cáncer, en el caso Capricornio. Alcanza a ser como esa cruz y a conectar. ¿A qué voy con esto? Que a veces lo que tú mencionabas, claro, como a ti no te duele, como no eres tú el que lo está sintiendo, entonces fíjense cómo utilizamos nuestra herida o puedo llegar a utilizar mi herida para herir al otro, porque esa es una forma de herir al otro. Claro, como tú sí puedes irte, porque yo no, entonces te hiero a través y de una u otra manera quiero enganchar al otro, quiero...
Y la herida de cada uno es fuerte y es pesada, ¿sí? Si bien es un reto para cada uno, imagínate tratar de conectar, empatizar, hacer algo con la herida del otro. Entonces, eso también se ve mucho en los temas de pareja cuando es algo muy físico o cuando me escondo también, lo que tú mencionabas, me escondo a través de mi herida. Es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto por aquello, entonces yo no puedo moverme por esto. Y finalmente se vuelve en un eslabón donde yo asumo que por todas mis heridas, pues tú no tienes otra alternativa sino que entenderme, porque sí, mírame, o sea, tienes que quedarte y la otra persona dice, entra en conflicto y empieza de una u otra manera a conectarse con esa herida porque lo hace. Entonces dice, no podemos hacer esto, no podemos, o sea, el 100% de una relación, hay 80% que no lo podemos vivir por ella o por él. Esto, no, y entonces me sacrifico, entro a sacrificarme también por la herida de la otra persona y empiezo a atenderle su herida y y el otro no asume, sino que es muy cómodo en que me baña, en que me limpia, que yo sé. Hay temas que son fuertes, hay temas que son difíciles, pero también ahí se necesita que la persona que esté haciendo la asistencia, la persona que esté haciendo y dando la ayuda, sepa también medirse, porque si no estamos ambos en la herida y eso para la herida hasta con uno de terapeuta y todo, nos vamos todos para el hueco, pues no nos saca nadie de esa herida. Entonces a veces, ¿sabes? Porque la otra persona siente tanta culpa y siente que tiene que quedarse ahí, Juan, es que me tengo que quedar ahí porque me toca cuidarlo, me toca limpiarlo, me toca bañarle, me toca asearle su cuerpo, me toca todo. Y yo lo entiendo, la persona termina diciendo, yo lo entiendo porque no puede. Y cuando vas a mirar el contexto, tú dices, pero hay muchas cosas que sí puede. Mas, sin embargo, lo que sí puede no lo hace. Lo que sí puede no lo hace. Entonces, gravísimo, gravísimo porque se está contagiando esa herida y ninguno de los dos en realidad se está sanando. Ni siquiera el que se supone que está ayudando al otro. Por eso digo, tiene muchos tentáculos, Quirón. Quirón tiene muchos tentáculos que hay que saberlo cortar porque en una de esas, incluso cortando hasta cortas la línea de la vida y se acabaron los tentáculos. Uy, eso da casi que para otro programa el tema del cuidado del cuidador. Impresionante, porque hasta dónde el cuidador está reflejando también sus propias heridas en la persona que está cuidando. Y que incluso, qué peligro si se sana o empieza a mejorarse al que estoy cuidando, porque entonces voy a perder Claro, sentido de vida, ¿no? ya no necesitas de mí después de que yo estuve ahí para ti. Y claro, eso es fuerte. Pues Javier, todos unos temas reflexivos para esta conjunción del Sol. Recordemos que cada vez que un planeta pasa, sobre todo en conjunción encima de otro, sobre todo en el caso del Sol, que es el que da sentido a las vivencias, tenemos la gran oportunidad de ver es la función planetaria y entenderla, que seguramente pasan eventos sociales, personales, y más aún si tenemos planetas de nuestra propia carta en esos grados donde está Quirón, pues entonces esto está pidiendo ya una atención urgente de nuestra estructura individual. Javier, qué bonita encuentro, como siempre, cada domingo, con una profundidad única, que gracias a la psicología y a la astrología y a todas las otras cosas que estudiamos cada uno tenemos que aportar aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Sé que el domingo para ti es todo un tema porque ahorita entras a hacer curso y demás. Y te agradezco este espacio que nos dedicas al público y a mí para profundizar en estos temas tan bonitos. Gracias, Juan. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti también por invitarme a estos domingos. A toda la gente también que comenta aquí, que están mencionando y dando también sus opiniones y necesitamos, el mundo necesita de esto. Necesitamos más domingos y que la vida, que el universo termine de darnos tantos domingos como sean necesarios para poder ser esos portadores. Bueno, domingos y voz, que nos dé también voz para ser, para ser portadores de las locuras de estar en este planeta, de comprenderlo, viviéndolo desde una línea así, desde una vista para sanar, desde una vista para agrandar siempre y llevar de que todo tiene un propósito. A ti, Juan, muchísimas gracias por la invitación y a todos un excelente domingo también. Gracias.